El Rosario Ortodoxo. En Internet y especialmente en YouTube existen muchos sacerdotes ortodoxos canónicos que, pretendiendo dar una explicación orientada a una mente católica romana, usan el término Rosario Ortodoxo para referirse a la cuerda de oración. No obstante, esto es totalmente impreciso y constituye una justificación bastante simplista de dos realidades absolutamente distintas. El rosario en la Iglesia Católica Romana es un esquema que se desarrolló paulatinamente hasta el siglo XV, de forma larga y compleja hasta adoptar su forma final que hoy conocemos. Su fundamento es estrictamente una repetición devocional, la cual estuvo sujeta al desarrollo político, social y cultural en Europa Occidental y la Reforma Protestante, el cual pretendió suplir el rezo de los salmos que se había perdido durante la Edad Media en el pueblo civil e incluso en algunos religiosos en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Oriental el desarrollo es estrictamente teológico y la continuidad de los manuscritos litúrgicos antiguos frente a la tradición de la Iglesia Católica Ortodoxa corroboran que se mantiene una fuerte unión con el texto bíblico sin ampliaciones estructurales. En el Evangelio de San Lucas, el santo arcángel Gabriel dice a la Madre de Dios, Jere que Jaritomeni, o Kyrios Metasú, que quiere decir, alégrate, tú que estás colmada de gracia, el Señor está contigo. Jere en griego, es un saludo superior al salve, o al ave, saludo dado solo al César, emperador de Roma, que denota profundo respeto, honor, autoridad y rango. En la Biblia Jere es usado solo en el libro de Sofonías, cuando dice grita de felicidad hija de Sión, o en Zacarías salta de alegría Sión, lanza gritos de júbilo Jerusalén, porque se acerca tu rey. Por tanto el saludo alégrate tiene una connotación de íntima unidad y elección divinas. Por lo cual el himno Acatistos a la Madre de Dios es una alabanza con la cual constantemente se exalta a la Madre de Dios y siempre Virgen María cuando celebramos saludándola, alégrate. En razón de esto la Iglesia Ortodoxa desde el principio usó el término bíblico, Jere, manteniendo una forma más estable de alabanza a la Madre de Dios, centrada únicamente en la contemplación litúrgica, el saludo bíblico y significado teológico, añadiendo la frase, porque has dado a luz al Salvador de nuestras almas. De tal manera que el enfoque es contemplativo y cristológico, haciendo énfasis en la encarnación y manteniendo una estabilidad litúrgica. Con el uso de Theotokos Partene, es decir, Madre de Dios y Virgen, quedó la fórmula en la Iglesia Ortodoxa de la siguiente manera: alégrate Madre de Dios y siempre Virgen María, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque has dado a luz al Salvador de nuestras almas. Sin embargo, la oración del alégrate Madre de Dios no tiene nada que ver con el chotki, con bosquini o cuerda de oración. Esta oración que la ortodoxia usó desde el principio, rezada con unas cuentas o nudos, fue la primera oración que un ser humano hizo al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oración que fue hecha por el ciego Bartimeo y que aparece en el Evangelio de San Marcos. Finalmente existen variables de esta misma oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador, o simplemente, Señor ten piedad, o Kyrie eleison. Esta fórmula fue ampliamente difundida desde el siglo IV y fue usada por San Antonio, padre del desierto y monje cristiano oriental. Esta oración es conocida como la oración de Jesús o la oración del corazón, la cual es señalada en el libro del peregrino ruso, que en la actualidad se ha difundido ampliamente dentro de algunos grupos católicos romanos en su búsqueda de novedad o espiritualidad oriental, pero sin el sentido litúrgico y espiritual que la Iglesia Ortodoxa siempre le ha dado, y por lo tanto carente de realización en el crecimiento de una vida espiritual auténtica. Aquí es donde algunos sacerdotes ortodoxos, tratando de dar explicaciones a los fieles católicos romanos, mezclan los conceptos y confunden enseñando que la cuerda de oración es el rosario ortodoxo, no teniendo nada que ver lo uno con lo otro. Pues la cuerda de oración ortodoxa, la cual cuenta comúnmente con 33, 50 o 100 nudos,
busca mantener la mente, el corazón y el intelecto, que en la Iglesia Ortodoxa no se refiere a la capacidad de razonar, sino al órgano de contemplación de Dios, enfocados en todo momento y lugar hacia la Santísima Trinidad. En la vida cotidiana del fiel ortodoxo. Por otro lado, en la Iglesia romana en Occidente ocurrió un desarrollo que, en lugar de ser teológico como lo es en Oriente cristiano, fue marcado por ser un desarrollo devocional progresivo, haciendo énfasis en la intercesión y consolidándose como una estructura pedagógica para la fe. En la Iglesia romana de Occidente, el Ave María es el resultado de un proceso histórico gradual que abarca más de 1000 años. El uso devocional unió el saludo de San Gabriel junto con la expresión de Santa Isabel, quedando los primeros siglos en Occidente la oración como «Salve María, llena eres de gracia», lo cual fue incluido de forma progresiva en el uso de la liturgia latina, al contrario que en la ortodoxia ocurre desde el principio. La parte que dice «El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres», también fue añadida en ciertas partes del cristianismo occidental. A partir del siglo XIII la oración se vuelve más emocional y personal, apareciendo oraciones como el Paternoster, que se repetiría con uso de cuentas. Esta oración sería reemplazada paulatinamente en distintas partes de Europa occidental por el Ave María. En este contexto se empieza a formar el Salterio de la Virgen y empiezan a aparecer añadidos en latín como Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Aún así todavía no existe ninguna estructura ni un sistema de meditación. Durante el siglo XV, personajes como Domingo de Prusia, nacido en 1382 y muerto en 1460, propuso acompañar cada Padre Nuestro o Ave María con pequeñas meditaciones para contemplar los misterios, sobre todo vinculando la oración con episodios de la vida de Cristo. Luego de esto, Alan de la Roche, nacido en 1428 y fallecido en 1475, fue un sacerdote dominico también, quien difundió que la devoción del rezo del rosario fue enseñado por la Madre de Dios a Santo Domingo de Guzmán. Él propuso la división del rosario en 15 decenas, asociando cada decena con un misterio y estructurándolo tripartitamente en gozosos, dolorosos y gloriosos, estableciéndose finalmente como una devoción contemplativa. Luego el rezo del Ave María terminaría incluyendo la frase, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente, entre los años 1545 al 1563, durante la administración de 3 papas, Pablo III, Julio III y Pío IV, durante el Concilio de Trento, buscando reafirmar la doctrina católica romana, establecer una disciplina interna en la Iglesia occidental y responder a los reformadores protestantes, se consolidó el rezo del rosario en la Iglesia romana y finalmente se estandarizó en el Catecismo romano. Eventualmente, en 1858, en la localidad de Lourdes en Francia, la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María, en sus apariciones a Bernadette Soubirous, se mostraba con el rosario en las manos. Más tarde, en 1917, en el pueblo portugués de Fátima, la Madre de Dios Santísima, habiéndose aparecido a 3 pastorcitos, les indicó explícitamente el rezo diario del rosario. Como Madre amantísima frente a la decadencia moral, espiritual y la secularización de los fieles católicos romanos, señala como medio sustitutivo que recen el rosario. Sin embargo, en la ortodoxia nunca hizo falta que la Madre de Dios solicitara tal oración a los cristianos orientales, porque la fe, la contemplación, la oración y la espiritualidad nunca decayó. Mientras la Iglesia romana vivía el oscurantismo en Occidente, el analfabetismo y la concentración del saber como salvaguarda de la fe y el conocimiento exclusivamente en los monasterios medievales de Europa occidental. En la Iglesia católica ortodoxa, el uso de la lengua vernácula, el uso del griego en la mayoría de las partes del Imperio Bizantino de Oriente, y que el conocimiento era accesible entre los ciudadanos. El texto y rezo de los salmos era algo común, además que permanecía estructurado desde muy temprano en la Iglesia oriental. De tal manera que en la Iglesia ortodoxa los 151 salmos son meditados en una semana, estando distribuidos en 20 grupos para ser rezados, cantados o leídos sentados, durante cada día.
conformados por 3 éxtasis cada uno, o puntos fijos donde se exalta a la Santísima Trinidad y donde los fieles se ponen de pie. A este libro de los Salmos se los conoce como el Santo Catísmata, y es el libro de mayor trascendencia en la vida espiritual de la Iglesia Ortodoxa, después de la celebración de la Divina Liturgia. Y se rezan en las iglesias junto con el Orologion, que es el libro de las horas en iglesias y monasterios ortodoxos. Por lo que, si existe algún tipo de comparación entre el Rosario Católico Romano y la Iglesia Ortodoxa, sería que el Rosario es un resumen devocional que la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María solicitó a los fieles en sus apariciones, como remediación ante la falta de oración y meditación de los salmos en la Iglesia romana, y así por lo menos sembrar el deseo de contemplación de Dios en sus hijos que siguen o nacieron en la Iglesia occidental. Para los ortodoxos, luego de la Santa y Divina Liturgia, no hay una oración de mayor intimidad con Dios que la meditación del Santo Catísmata, donde además nos acompaña a los fieles la presencia en el rezo la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María, los santos arcángeles y toda la Iglesia celestial, todos conformando un solo coro de alabanza y de santificación por medio del Espíritu Santo que se derrama sobre los fieles ortodoxos, que lejos de jactarnos en la ortodoxia de nuestra fe, muy conocedores que somos pecadores, bajamos la cabeza con profunda reverencia y humildad, de ser hallados dignos de permanecer en la fe verdadera por gracia de Dios y gozar de su cercanía, de su Madre bendita y de todos los santos. Porque si en algo se diferencian profundamente ambas iglesias, es que mientras nosotros reconocemos nuestra nada, el cielo clama constantemente a Occidente vivir en penitencia, abandonar el orgullo y convertirse a Dios. Porque no hace verdadera a la Iglesia Católica Romana las numerosas apariciones de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María instándoles a la conversión, sino que esas apariciones son llamados de atención, exhortaciones amorosas del cielo para que doblen la cerviz y vivan en humildad y no en doblez y arrogancia, y se acerquen a la verdadera doctrina, la cual está en la humildad verdadera. Por eso esta introducción está direccionada a ayudar a los fieles ortodoxos a mantenerse en el rezo del Catísmata y a los católicos romanos a acercarse a un medio de contemplación más perfecta en la verdad. Para gloria de Dios, exaltación de su Santísima Madre y la salvación de sus propias almas. Hemos realizado listas de reproducción de los catismas, conforme a la distribución anual y diaria tal como lo celebramos en nuestro monasterio. Pero uniendo los catismas de maitines, vísperas y demás servicios litúrgicos diarios en un solo audio, para facilitarte que puedas meditar y orar con ellos, asegurando que te permitan crecer en tu vida espiritual, acercarte más a la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María y de esta manera dar alabanzas a la Santísima Trinidad.